La entrevista Prime. Damos el asunto por superado y cerrado el tema, dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, tras días de tensión diplomática con Argentina a raíz de unas polémicas declaraciones de la ministra de Seguridad de ese país. Fue el pasado martes en una entrevista con un medio local y en el contexto del convulsionado escenario de Medio Oriente que Patricia Bullrich aseguró que su país vive una situación delicada porque está en una zona donde hay presencia activa de fuerzas aliadas a Irán, mencionando específicamente el grupo libanés chiita Hezbollah. Pero no solo eso, sino que denunció también la presencia de la milicia proiraní en el norte de Chile, específicamente en Iquique. Sus palabras generaron una serie de reacciones, indignaron al gobierno del presidente Gabriel Boric y rápidamente salió la ministra del Interior, Carolina Toá, a desmentir ese hecho. Nuestros sistemas policiales y de inteligencia tienen siempre alerta en esta materia, dijo. Siempre están observando cualquier movimiento, cualquier antecedente y en este momento Chile no tiene amenazas de ataques de Hezbollah, aseguró la jefa de gabinete. No solo eso, luego el propio mandatario le exigió a Bullrich que si tiene antecedentes, que los entregue y que colabore, pero que no entregue antecedentes así al tuntún y a la rápida, sin probar absolutamente nada, dijo. Y fue un paso más allá, anunciando el envío de una nota de protesta al gobierno trasandino mediante la Cancillería. Al día siguiente, desde Argentina, se informó que Bullrich había llamado a la ministra Toá para transmitir disculpas, aclarando que dichas observaciones fueron realizadas en el contexto de un análisis de la situación regional dentro del marco de las responsabilidades inherentes a su cargo y no con la intención de generar miedo o alarma en Chile. Disculpas aceptadas, capítulo cerrado. Aquí me detengo porque no es primera vez que hay advertencias de la presencia de actividades de personas vinculadas de alguna u otra forma al grupo Hezbollah. Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, la Casa Blanca y sus aliados comenzaron a ver con preocupación la posible expansión de grupos radicales islámicos en distintas partes del mundo. Y aquí se levantaron alarmas no solo sobre la presencia de miembros de Al-Qaeda, el grupo que atentó contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, sino que de otros, incluso de ramas religiosas diferentes, pero que podían significar una amenaza. Y entre ellos estaba justamente Hezbollah. Y aquí hay algunos antecedentes concretos, aunque hay varios más, estos pueden ser relevantes para el análisis. Este fue tema en 2005, lo de Hezbollah, en conversaciones del entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Craig Kelly, con representantes de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, la PDI y Carabineros, según consta en cables que se conocieron gracias a los Wikileaks. Un año antes, en 2004, Chile decidió expulsar a 12 libaneses por sospechas de vínculos con actividades de carácter terrorista. Y quizás el antecedente más contundente ha sido el documento que entregó en 2013 el fiscal argentino Alberto Nisman, que investigaba los atentados contra la AMI y la Embajada de Israel en Buenos Aires, quien ya advertía a Chile sobre la posible o la potencial infiltración de agentes de la milicia libanesa. La pregunta que queda entonces es, ¿tiene Chile hoy la capacidad para detectar este tipo de movimientos? ¿Tenemos los organismos y los expertos competentes para hacerlo? La respuesta parece difícil, considerando varios episodios recientes en los que ha quedado en evidencia el tremendo déficit de inteligencia que tiene nuestro país. Y esa información de inteligencia de calidad es ciertamente fundamental para que el gobierno pueda tomar decisiones frente a amenazas globales, que pueden ser el narcotráfico, el crimen organizado y también acciones de grupos terroristas como Hezbollah o cualquier otro en el futuro. Bienvenidos a Mega Noticias Prime. Vamos de inmediato con una nueva edición de la entrevista Prime y hoy conversamos con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien es el nuevo presidente, además de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Diputado, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue la elección de la comisión? Más fácil que la de la Cámara, me imagino. Las comisiones suelen ser más fáciles, sí, tuvimos 8 votos y la otra opción obtuvo 5 votos. No, esta estuvo más tranquila, de todas maneras. Ya, pero usted dice, suelen ser más fáciles, pero en esta oportunidad tampoco fue tan fácil la conformación de las comisiones, porque justamente fueron elementos de negociación a la hora de definir la Cámara, la presidencia y toda la mesa, de la manera en que se resolvió, con una diferencia de un voto. Sí, en algunos casos, claro, en algunos casos, no todas las comisiones sufren esas negociaciones porque
Esto es un acuerdo de inicio del periodo, ¿no? En este caso, la Presidencia de Relaciones Exteriores es un acuerdo que tomamos en febrero del año 22. Por lo tanto, no tuvo variación en este caso. Pero hay otras comisiones que tienen variaciones y que son producto de negociaciones fuera de tiempo. Y yo creo que es parte, y lo hago una crítica directa, creo que es parte de un estilo, de una manera de hacer política que no ha honrado la palabra, lamentablemente, y que al final termina trayendo una serie de consecuencias y de coletazos y de desorden en la Cámara que podríamos evitar si fuéramos más serios, simplemente cumpliendo lo que firmamos, nada más. ¿Se puede seguir confiando en los acuerdos en el Congreso? Porque ya ni siquiera estamos hablando solo de la Cámara, vimos también lo que pasó en el Senado. Sí. ¿Qué se puede esperar de futuros acuerdos después de Sí. todo lo que ha sucedido? A ver, yo creo que hay varios acuerdos que se cumplen, sobre todo los acuerdos más legislativos, sobre leyes, en fin. Pero este tipo de acuerdos sobre administración de la Cámara, lamentablemente se han violado. Se violaron en el Senado y ahora en la Cámara. Yo creo que habla de una cierta descomposición de la política y eso está muy mal. Y también de un cierto individualismo extremo de los parlamentarios de querer correr por la suya. Y eso no hace bien, porque si representamos un sector, a un partido, a una corriente de opinión, tenemos que actuar más o menos en bloque, ¿no? Hoy día vemos que hay distintos parlamentarios que prefieren tener su propio camino. Claro. Y eso, a ver, también hay que decirlo, porque yo sé que en la gente que nos escucha hay una valoración muchas veces por los independientes. Bueno, muchas veces los independientes, quiero decirles que no ayudan mucho a darle orden y estabilidad a los acuerdos, porque son justamente los que tienen más libertad para hacer lo que quieran. Y muchas veces lo que ellos quieren no es necesariamente lo que más contribuye. Entonces, también hay que hacer una crítica a aquellos independientes que tienen una actitud de individualismo radical. Y en este caso los vimos ahí fuertemente presionando, logrando ciertas negociaciones en pos de intereses personales, que tenía que ver justamente con no solo la composición de las comisiones, sino que también pensando ya en su futuro político en otras elecciones. Sí. O sea, eso lo vimos en Son intereses mezquinos. Esta negociación. Yo creo que hay mucho de interés mezquino, no de todos, pero estoy hablando de aquellos que muchas veces inclinan la balanza. Y entonces, para ser franco, ustedes me dirán, bueno, pero ¿y qué importancia tiene esto para Chile? No hay democracia sólida en el mundo, o país desarrollado en el mundo, que no tenga un sistema de partidos fuertes. Entonces, los partidos son fundamentales, aunque estén desprestigiados. Y en cambio, si ustedes miran las economías desarrolladas, las democracias desarrolladas, pueden tener independientes, pero los independientes no son los que lideran la conversación pública. Por una razón muy obvia, porque son los partidos los que tienen capacidad de darle orden y estabilidad. Y entonces, bueno, hemos visto, lo quiero decir en estos términos, que a ratos los independientes tienen mucha más mezquindad que los mismos partidos. ¿Lo resuelve? Esa es la verdad, eso es lo que hemos visto en la experiencia empírica. Diputado, ¿y esto lo resuelve una reforma al sistema político, al sistema electoral? Si es que tomamos buenas medidas, sí. ¿Cuál es la primera que me parece que hay que tomar con urgencia? Nosotros necesitamos medidas que garanticen disciplina parlamentaria. Si no hay disciplina parlamentaria, no hay posibilidad que hayan acuerdos. Y si no hay acuerdos estables en una democracia, igual como en una familia o en el trabajo, si no hay acuerdos estables y se cambian las reglas del juego a cada rato, entonces no hay posibilidad de ser un país desarrollado. Por lo tanto, ¿cómo garantizamos que los acuerdos sean estables? A través de disciplina parlamentaria. Algunos creen que con menos partidos. Sí, pero ¿qué sacamos con tener menos partidos que sean más grandes, pero que sean igual de desordenados que los que tenemos hoy día? No tiene sentido. Necesitamos que haya disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Si un parlamentario renuncia al partido, renuncia al escaño también, que renuncia al Congreso. Así es como funciona en varios países desarrollados. Porque si él salió electo en virtud de una cierta corriente de pensamiento, si renuncia a eso, bueno, entonces tiene que renunciar al Congreso. Eso significa que ahora habría varios que no estarían en el Congreso. Yo tengo la impresión de que tenemos que ponernos estrictos en esto, muy estrictos. Que haya disciplina parlamentaria, que los partidos cumplan programáticamente con lo que prometen. O sea, si yo soy del Partido Liberal y prometo que voy a votar en favor de la ley de eutanasia, porque es una idea liberal, ¿cómo podría entonces cuando viene la votación de la ley votar en contra? No podría. O sea, eso entonces creo que los partidos tienen derecho, cuando comprometen un programa al país, de exigírselo a sus parlamentarios. O sea, si yo soy un parlamentario liberal, mi partido está a favor de la eutanasia, llega la votación en sala y yo voto en contra, bueno, mi partido me podrá expulsar, alguna sanción. Me parece que es necesario. O sea, cualquier medida para aumentar la disciplina parlamentaria yo la voy a apoyar. Y en medio de todo este escenario y lo que fue la elección de la mesa de la Cámara,
se anuncia una censura en contra de la mesa a propósito de las declaraciones del diputado Gaspar Rivas. Ahora incluso se ha acusado de parte de representantes del Partido Republicano de cohecho al ministro de secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, que conversaba de hecho con nosotros acá y descartaba cualquier tipo de ofrecimiento al diputado Rivas. Sí. ¿Tiene posibilidades de prosperar eso? ¿Qué cree usted que puede pasar? No, ¿Cómo lo interpreta en el fondo, lo que hay detrás? Sí, antes de ir al tema de fondo, es un poco ridícula las acusaciones, sinceramente, y destempladas, tan propio de nuestra época, ¿no? Que no declaraciones exageradas. ¿Cómo van a acusar al ministro de cohecho? ¿Qué tiene que ver si el ministro de la Presidencia está en el Congreso para ver la relación con los parlamentarios? Su trabajo es justamente la relación con los parlamentarios. Ahora, claro, en este caso, que hubo además, un intervencionismo mayor de parte del Ejecutivo respecto a las decisiones del Legislativo. En este caso, además, el ministro descarta que haya sido él el que haya tenido una conversación con Rivas. Sí. Y yo no tengo por qué desconfiar del ministro Elizalde, creo que además es un buen ministro. Por lo tanto, no tengo por qué desconfiar de él en ningún caso. Pero bueno, más allá de las exageraciones, ¿qué es lo que hay detrás? Yo creo que lo que hay detrás es que en el fondo hay una intención de obstaculizarlo todo. Y esto viene antes de Carol Cariola, de obstaculizarlo todo. ¿Mejorar las pensiones en Chile? No, la oposición no está disponible. ¿Tener un debate respecto de reforma tributaria o pacto fiscal? No están disponibles. Y así tantos otros. Y en este caso lo que están intentando, creo yo, es complicar y poner piedra en el camino a la nueva presidenta. Y tanto es así, de hecho yo lo dije en la mañana. ¿Pero hacerlo por su calidad de militante del Partido Comunista? En parte por el hecho de ser comunista y también por ser oficialista. Pero ¿por qué lo digo? Eso lo pronosticaba en la mañana. Nunca pensé que se iban a demorar 24 horas en la primera censura. Yo dije, van a censurar, van a obstaculizar, van a generar muchos problemas, van a subir el volumen y el nivel de las tensiones, a propósito, de manera artificial, para problematizar con la nueva mesa. Nunca me imaginé que iban a ser 24 horas, se quedé corto. Pero esto, de nuevo, volvemos a lo mismo. La política y el país no merece este nivel de poca seriedad en el comportamiento. O sea, subámosle el nivel al Congreso. Esto no es algo nuevo, yo lo vengo diciendo hace rato. Cuando a mí me tocó presidir la Cámara, hicimos una reforma al reglamento para que fuera más duro, para que ordenáramos un poco la cosa y bajáramos las tensiones y sancionáramos al que se comporta mal, porque nos desprestigia a todos. Logramos ese acuerdo y costó, no le cuento, hasta el último minuto, pero logramos la votación, se aprobó. Hoy día hay posibilidades de ordenar más y de sancionar más. ¿Existen esas posibilidades? Existen. Para ponerle un ejemplo concreto, cuando nosotros estábamos solo podíamos sancionar hasta el 4% de la dieta. Pero hoy día el presidente de la Cámara, la presidenta, puede sancionar hasta el 50% de la dieta. Yo había propuesto el 100% cuando se trata de cuestiones graves, pero al menos me aprobaron la mitad. 50% es bastante distinto 4 de 50. Ahora, eso es respecto de cuando hay mal comportamiento, agresión, en fin. Esto otro, eso se puede sancionar por reglamento. Esto otro es un mal comportamiento, yo creo que ético y político, que la gente tiene que juzgar al momento de votar. O sea, también la gente tiene que preguntarse por quién voto, por quién estoy votando. Porque si estoy votando por un parlamentario que se dedica a hacer payasadas permanentemente, bueno, entonces después no nos quejemos del tipo de calidad democrática que tenemos. ¿Lo dice por alguien en particular, diputado? Es que hay muchos, es que no hay uno nomás. Ese es el problema. Si fuese uno, ya, por último sería anecdótico, pero hay varios que se han dedicado a hacer de la política un show, un espectáculo. ¿El diputado Gaspar Rivas entra en esa categoría? Bueno, respecto de Gaspar Rivas, yo le exijo que se comporte a la altura de un vicepresidente de la Cámara. Es un poder del Estado, él no se representa a sí mismo, ni sus propias ideas, ahora está representándonos a todos y a todas, más allá de que nos guste o no. Y por lo tanto, hay que exigirle un comportamiento a la altura. Absolutamente, absolutamente. Tiene que tener un comportamiento, porque de lo contrario... Ahora, si hay cuestionamientos al desempeño que ha tenido el diputado Gaspar Rivas en la Cámara, ¿no es un contrasentido para la gente que termine siendo vicepresidente de la mesa de la Cámara? ¿No es responsabilidad eso de la propia Cámara? En parte sí, pero también tiene que saber la gente que nos escucha que al haber una fragmentación muy grande, es difícil, como se violaron los acuerdos, es muy difícil mantener una mayoría, porque se han violado los acuerdos. Si es que el acuerdo que firmamos al inicio de este periodo y que luego volvimos a firmar hasta hace pocos meses atrás, se hubiese respetado, el Partido Demócrata de Jimena Rincón hubiese respetado los acuerdos que ellos mismos pusieron con su puño y letra, no tendríamos este problema.
Pero hoy día lo tenemos y se dificulta construir una mayoría porque hay partidos que tienen actitudes tránsfugas, que no corresponden. Diputado, hablemos de lo que a usted le va a tocar estar revisando permanentemente, que tiene que ver con la Comisión de Relaciones Exteriores que ahora preside en la Cámara, y han sido semanas bien intensas en lo diplomático para Chile. Sí. Hay varios temas y me gustaría partir hablando de lo que ha ocurrido con Venezuela. Desde hace ya harto tiempo que ha habido fricciones, ha habido tensiones, la más reciente tiene que ver con el llamado que hace el presidente, el embajador Gasmuri, a propósito de lo que ha ocurrido con el caso de Ronald Ojeda y lo que fueron las declaraciones del fiscal a cargo, que dice que esto finalmente fue un crimen político encargado por el régimen de Nicolás Maduro. Y ahí, inmediatamente, surgen voces que dicen Chile o el gobierno chileno ya no debiera tener relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Cuál es su postura al respecto? A ver, lo primero, Venezuela no es una democracia y tampoco un gobierno de izquierda. Venezuela es más bien una dictadura, incluso una dictadura militar, me atrevería. ¿Y no de izquierda? No podríamos decir de izquierda, las actitudes que tiene no me parece que... O no de una izquierda democrática, al menos, ¿no es cierto? O sea, una dictadura de izquierda, uno puede decir. Sí, quizá en el sentido más... Pero lo que quiero hacer es distinguirlo de una izquierda democrática. ¿Ah? A mí me parece que las actitudes que tiene Nicolás Maduro... Bueno, no entremos en esa discusión de filosofía política. Pero no, se lo pregunto porque es uno de los temas. Siempre cuesta calificar de dictadores a quienes están del lado de uno. Yo creo que es un populismo. O sea, yo creo que Nicolás Maduro y antes Hugo Chávez es un populismo. Pero ideológicamente, diputado... Sí, ideológicamente se definen de izquierda, pero si uno... Si hablamos de Nicaragua, estamos hablando también de una persona de izquierda. Tengo serias dudas que Nicaragua sea un gobierno de izquierda, sinceramente. Claro, es de izquierda, ellos se autodefinen de izquierda, claramente, pero tengo serias dudas. ¿Pero por qué? ¿En qué? Porque mire, por ejemplo, ¿cómo le pongo un podría ejemplo. explicarlo? Le pongo un ejemplo muy concreto. ¿Usted cree que puede ser progresista acaso perseguir a mujeres activistas de derechos de las mujeres y derechos reproductivos o de activistas de derechos humanos? ¿Le parece que eso puede ser de izquierda? A mí no me parece que no puede ser progresista, que es antiprogresista. Y quiero decir que Nicaragua, a propósito de uno de los pocos países en el mundo que no tiene ningún tipo de legislación sobre aborto, que está totalmente prohibido, en una completa alianza con la Iglesia en su momento, ahora están más distanciados, pero el régimen de Nicaragua tuvo una alianza con la Iglesia durante muchos años, perseguía a las mujeres, que sí me parecen bastante más progresistas, la verdad, ese tipo de activistas por los derechos reproductivos. Muchas tuvieron que exiliarse, que salir del país. Le quitaron la nacionalidad, mire, en Nicaragua le quitaron la nacionalidad a intelectuales, a escritores. Esa gente me parece harto más de izquierda que el resto. Usted lo plantea como si la izquierda fuera solamente una izquierda progresista, No, y hay claro. una izquierda conservadora, y Sí. eso es así, y ha sido Sí. históricamente así también. Sí, es verdad. Entonces voy a corregir y voy a decir que no me parece que sea de una izquierda democrática. Ya. Porque claro, puede haber una versión conservadora, retrógrada, sí, puede existir esa versión, pero sinceramente me parece que, de nuevo, perseguir como ellos lo han hecho, no me parece que sea sinceramente coherente ni con los derechos humanos, ni con los valores progresistas en general. Pero bueno, se podrá tener esa discusión de filosofía política. Volviendo a la pregunta para original. corregir, no me parecen un gobierno de izquierda democrática, no lo son. Ninguno de los dos, ambas son dictaduras de la peor versión. Voy a decirlo de otra manera. Son gobiernos de la peor versión de la izquierda, si usted quiere. Para ponerlo en esos términos. Ahí queda más claro. Ahí queda más claro. Ya, y volviendo a la pregunta original, que era qué postura debiera tener el gobierno chileno respecto a Venezuela específicamente a raíz de los últimos hechos que hemos conocido. Romper relaciones diplomáticas es algo que desde la oposición han planteado, o parte de la oposición, ¿no? Ha planteado desde el primer momento, y que ven que cualquier acercamiento que haya, vínculo, relación diplomática que haya con Venezuela es una forma de legitimar al régimen de Nicolás Maduro. Claro, obviamente el trato con una dictadura siempre es difícil. Todas las dictaduras son difíciles porque muchas veces no tienen límites, ¿no? En este caso en particular, todos los expertos, incluso los ex cancilleres, han dicho muy claramente que no tiene sentido romper relaciones diplomáticas porque lo único que hacemos con eso es perder la posición de Chile para defender nuestros intereses. Por ejemplo, el hecho de tener un embajador en Caracas, en este caso el embajador Gasmuri, que tiene una larga trayectoria, una gran experiencia,
nos permite tener una voz de Chile en el territorio de Venezuela, presionando al gobierno de Venezuela por todas las vías. Si nosotros rompemos las relaciones diplomáticas y retiramos a nuestro embajador, se corta el vínculo, se cortan las conversaciones. Claro, ahora quienes cuestionan eso dicen no tiene efectos reales esa presión que ejerce el gobierno chileno. Bueno, es que yo creo que, a ver, respecto de eso, yo también digo ver para creer, respecto de la disposición original que ha tenido que ha tenido Venezuela. Ellos dicen, bueno, vamos a colaborar, el fiscal general de la Nación dijo, vamos a colaborar respecto a los sospechosos del caso Ojeda, el canciller Gil, muy polémico, ¿no es cierto?, por otros dichos sobre el Tren de Aragua y la ciencia ficción. Una ficción internacional, dijo que era. Una locura lo que dijo el canciller Gil, pero pareciera ser que luego de eso lo habrán llamado al orden, porque ahora dice que no solo reconoce la existencia del Tren de Aragua, sino que dice estar dispuesto Venezuela a colaborar. Entonces, frente a todo este escenario, yo digo, y en línea de lo que dicen los expertos, vale más la pena agotar todas las instancias que retirarse. A mí me gustaría, si usted me pregunta. ¿Le gustaría romper relaciones diplomáticas con Venezuela? Desde el punto de vista personal, de los gustos personales, por supuesto, es una idea que te puede tentar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia práctica de eso? ¿Es razonable? ¿Es mejor para Chile? Pareciera que no. Pareciera que no. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es que nuestro embajador presione por todas las vías al gobierno de Nicaragua, de Venezuela, para distintas cosas. Una de ellas que hoy día se anunció en la mañana y que es una muy buena noticia, que van a aceptar que aterrice un vuelo con expulsados venezolanos desde Chile. Ya, eso es un avance. Ahora a mí me parece todavía, digamos, un primer gesto diplomático. Solo el primer gesto diplomático no termina de resolver el problema. ¿Confía en esa palabra? Ver para creer ha sido mi principio hasta el minuto. Ver para creer. Ya han mostrado una disposición, pero vuelvo a decir, nosotros tenemos una lista de expulsiones pendientes larga en Chile. Y lo que hay que hacer es tener un calendario, hay que calendarizar las expulsiones y los viajes. Y ahí es donde Venezuela nos tiene que nos dar la aprobación. Entonces, me parece que es difícil cantar victoria solo por el primer gesto diplomático. Pero seríamos también, por otro lado, estaríamos equivocándonos si es que no reconocemos que ya han dado una primera muestra. Y es una buena noticia. Y eso es gracias a la diplomacia. Entonces, yo no comparto a aquellos que dicen que la diplomacia no sirve para nada. Eso en la historia de la humanidad no es precisamente la demostración. No, ¿Cómo? La diplomacia ha servido y sigue sirviendo. El punto es que podemos tener expectativas más bien moderadas. Yo tengo expectativas moderadas respecto a lo que puede suceder con Venezuela. Pero de que hay que agotar todas las instancias, hay que hacerlo. A propósito de Venezuela, déjeme preguntarle por la situación del alcalde del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien fue ayer advertido en Policía Internacional en momentos en que iba a tomar un vuelo rumbo a Caracas. Sí. Advertido antes de su formalización, que va a ser el próximo 29 de mayo. Él ha reclamado, ha dicho que esto ha sido por parte de la Fiscalía un exceso respecto a sus atribuciones. De hecho, iban a presentar también ahí algún tipo de acción judicial en las próximas horas. Pero él hablaba de que esto era un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. ¿Qué le parece a usted? No, sinceramente, a mí me parece que el alcalde Jadue tiene que someterse a la legislación chilena como cualquier otro ciudadano. Ni más ni menos, ni más ni menos. Estas alertas preventivas que establece la PDI con la Fiscalía está en la legislación chilena, no es inconstitucional, entiendo que tampoco se le prohibió el vuelo. No. Por lo tanto, a ver, bueno, yo he tenido hartas diferencias con el alcalde Jadue en el pasado, pero no lo quiero mezclar con esto. Aquí se le debe aplicar la misma legislación que a cualquier persona. Nada más, ni mucho más ni mucho menos. Claro, lo que pasa es que él justamente pensando en lo que rige para cualquier persona, normalmente, por eso que es bueno hacer el punto respecto a esta herramienta, normalmente cuando no existen medidas cautelares posteriores a una fiscalización, una persona puede salir del país porque no tiene arraigo nacional. Claro. En este caso, él dice, esto demuestra que había una persecución política en mi contra de parte del Ministerio Público. Bueno, esas palabras tendrá que él poder comprobarlas. Yo no iría tan allá. Simplemente estas alertas preventivas no son una medida cautelar que impida salir del país. Simplemente, según entiendo, es un aviso
a la fiscal que está a cargo de la investigación. No hay una prohibición de salir del país, por lo que entiendo. Pero ¿no ha visto usted persecución política respecto del Ministerio Público hacia el alcalde Jadwe? ¿O un encono especial en contra de él? No tengo antecedentes de eso. Eso será parte de partida, la audiencia de formalización. Ahí conoceremos bien qué se le está imputando, ¿no es cierto? No, pero yo no podría afirmar eso. No podría afirmar eso, la verdad. Por lo tanto, yo creo que hay que someterse a la legislación como cualquier otra persona. Y así corresponde, simplemente, ¿no? Diputado, hablábamos de tensiones diplomáticas, hablemos de Argentina también. Sí, porque sí. no ha sido fácil la relación con el gobierno del presidente Javier Milei. Y el último incidente tiene que ver con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto a la eventual presencia de militantes o de vínculos del grupo libanés chiita Hezbollah en el norte de nuestro país. Específicamente ella menciona a Iquique. Sí. Hubo ahí nota de protesta, hubo declaraciones de la ministra Toa del presidente y termina con la propia ministra Bullrich a través de su oficina ofreciendo disculpas y corrigiendo en el fondo el tono de lo que había sido su declaración y diciendo que se trató más bien de un análisis regional de lo que está pasando con Hezbollah. Todo esto a propósito de la situación en Medio Oriente. Pero quiero preguntarle primero qué le parece a usted este incidente y si no debiera de todas maneras haber un llamado de atención respecto a la actividad de grupos como Hezbollah en la región, considerando algunas advertencias que se han hecho no solamente ahora, sino que también en el pasado. ¿Qué le parece a usted este tema? A ver, yo diría tres cosas. Lo primero, es anómalo que una ministra de un país vecino se pronuncie sobre un asunto supuesto anuncio, hipotético asunto de seguridad de otro país. Eso es rarísimo. Es como que la ministra Toa hiciera un punto de prensa para referirse a una supuesta amenaza terrorista en Argentina. Eso nunca lo hemos hecho. Pero para hacer el punto, lo que ella estaba haciendo, estaba refiriéndose a la amenaza para Argentina, un país que ha sufrido, sabemos, atentados terroristas en el pasado, vinculados a Irán y a Hezbollah. Sí. Y ella menciona que hay preocupación por la presencia de operaciones de este grupo, no solamente en la Triple Frontera, que ha sido siempre el lugar donde se genera la preocupación, sino que también menciona específicamente Chile y Bolivia. Claro, lo irresponsable de esa declaración, que es tan irresponsable que ella misma termina pidiendo disculpas, es que se pronuncia sobre un asunto que no es de su país, primero. Segundo, porque digamos, ¿cómo opera esto generalmente? No generalmente, siempre. Opera cuando hay información delicada respecto de amenazas terroristas, un servicio de inteligencia comparte con los países, con otros servicios de inteligencia de otros países. Eso así es como funciona generalmente, hay comunicación. Lo que no es normal es que una ministra de la categoría, además de la ministra Bullrich, que no es cualquier persona, tiene una gran trayectoria política en la Argentina, que nos puede gustar o no su opinión política, eso da lo mismo, pero ella es una persona experimentada, eso es lo que quiero decir. No es una persona amateur que lleva 2 días en la política, y por lo tanto es muy irresponsable hacer una declaración de este tipo, que primero hacerla en público y segundo, no tener antecedentes, porque la ministra no puede sostener la afirmación que hizo. No puede, de hecho, ya la PDI aquí en Chile lo ha descartado, las autoridades de seguridad nacional aquí en Chile lo han descartado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una ministra de un país vecino hace una declaración de este tipo, además no teniendo antecedentes? Eso es doblemente grave. Ahora, dicho eso, no quiere decir de que nosotros tengamos que bajar la alerta respecto de lo que puede significar una amenaza de este grupo o de cualquier otro. Chile siempre está alerta respecto de eso. Operaciones de este tipo, este grupo Hezbollah en América Latina es conocida en justamente la Triple Frontera, pero no quiere decir que estemos bajando entonces la guardia. Simplemente que si una ministra de un país vecino hace una afirmación como esta, y además sin tener antecedentes, a mí me genera una tremenda sospecha. Y yo creo que esto es más bien propio de una campaña de desprestigio de Chile, es intencional. ¿De quién? ¿De parte de quién? Yo creo que de varios, no solamente de una persona. De hecho, si usted escucha las declaraciones del senador Marco Rubio en Estados Unidos, declaraciones que la propia autoridad norteamericana presente en esa misma comisión se lo descarta, yo creo que hay algo intencionado. Yo no creo que yo creo que hay una cierta campaña para hacerle daño a Chile. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Yo creo que el objetivo es bastante claro y esto comparto las declaraciones que dijo el embajador chileno en Estados Unidos, me refiero a Juan Gabriel Valdés.
en la carta que él envía de reclamo a propósito de los dichos irresponsables de Marco Rubio, que no es primera vez que Marco Rubio, por lo demás, produce este tipo de confusiones. O sea, Marco Rubio tiene un historial largo de polémicas, declaraciones a propósito de muchos temas, no es la primera vez. De polémicas y de falsas declaraciones. Sí. Porque él tiene una manera de hacer política engañando y mintiendo y manipulando. Pero más allá de él, hay una cosa de la cual yo me hago parte, que lo dijo el embajador. La posición de Chile sobre Gaza ha sido muy clara en favor del derecho humanitario. Y uno podría ver entonces que hay una manera de que podría producirse un hostigamiento en contra de Chile producto de la posición que nosotros hemos tomado. ¿Coordinado por quién? No, eso no tengo antecedentes de quién será el coordinador. Pero usted dice que son varios actores que están en esta campaña. Yo no descartaría que continúe. Es decir, cuando se nos intenta vincular a Chile con Irán, perdóneme, pero con Irán o con Hezbollah, ¿qué es lo que dijo Marco Rubio? No debería repetirlo, pero bueno, ya que estamos profundizando este tema. Dijo que habían empresas en Chile que eran de Hezbollah. Eso es falso, eso no hay ninguna información de esto. Entonces, lo que quiero decir es que yo tengo la impresión de que la posición que ha tomado Chile, que es una posición en favor del derecho internacional y en particular en favor del derecho humanitario, cuando vemos que niños, mujeres, adultos mayores terminan pagando con su propia vida una guerra de la cual no son responsables y que el derecho internacional claramente los protege, la verdad es que cuando Chile toma una posición valiente en favor de los derechos humanos, en favor del derecho internacional, vemos este tipo de reacciones. A mí me parece sospechoso. Usted menciona a representantes del gobierno argentino, menciona a un congresista estadounidense. Que más o menos tiene la misma posición política. ¿Israel también? No tengo antecedentes de que sea Israel el que pensando cuál es el centro del conflicto actual, y usted está mencionando a Gaza. Pero no sé si yo no tengo antecedentes respecto a eso. Solo tengo antecedentes que sectores bastante radicales en la derecha no les gusta la posición que tiene Chile respecto del derecho internacional. No me sorprende por lo demás. Nunca han sido muy defensores del derecho internacional esos grupos, nunca. Ni de Naciones Unidas, ni de la comunidad internacional, ni del multilateralismo. No han estado muy preocupados de ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, me parece sospechoso que primero viene la declaración de Marco Rubio, luego viene la de la ministra Bullrich. Ninguna de las dos tiene ningún antecedente. Y no estamos hablando de cualquier persona, no un youtuber, no un influencer. Son autoridades. Entonces, sinceramente, me parece, por lo menos Argentina tuvo la deferencia de pedir disculpas públicas y en privado también, y eso, bueno, ya hay que dar por superado el tema, pero lo que quiero decir es que hay que poner ojo, porque yo creo que esto es parte de una campaña. Yo creo que es parte de una campaña por la posición valiente que ha tomado Chile sobre este tema. Entonces, bueno, uno podría especular de que en el futuro este asedio podría continuar. Ahora, ha sido tan burdo los ataques que ojalá queden pocas ganas de continuar. Diputado Vlado Mirosevic, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista. Bien, muchas gracias. A ustedes también, por supuesto, siempre por acompañarnos en sus casas, y los dejamos invitados a continuar con más a través de Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien. Chao. La entrevista Prime.